Que el Señor Jesús esté con y ustedes. con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Un hombre se acercó a Jesús y cayendo de rodillas le dijo: Señor, ten piedad de mi hijo, que es epiléptico y está muy mal. Frecuentemente cae en el fuego y también en el agua. Yo lo llevé a tus discípulos, pero no lo pudieron sanar. Jesús le respondió: generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo estaré con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Tráiganmelo aquí. Jesús increpó al demonio y éste salió del niño, que desde aquel momento quedó sano. Los discípulos se acercaron entonces a Jesús y le preguntaron en privado: ¿por qué nosotros no pudimos expulsarlo? Porque ustedes tienen poca fe, les dijo Jesús. Les aseguro que si tuvieran fe del tamaño de un grano de mostaza, dirían a esta montaña: trasládate de aquí a allá, y la montaña se trasladaría, y nada sería imposible para ustedes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, este es el verdadero cambio que nosotros queremos para nuestra vida, para nuestra sociedad. Ya digo muchas veces, contra el gobierno, contra la iglesia, contra el papa, contra todo el mundo, contra nuestros patrones, contra la empresa, todo lo que vos quieras. Entonces aquí, este hombre se acerca justamente a Oña de Yarabe, de lo que estaba pasando con su hijo. Y él le grita, ¿verdad? Y le dice a Jesús: ten piedad de mi hijo, que es epiléptico, está muy mal. Queridos hermanos, esto es lo que nos pasa a nosotros. Entonces, ¿quién es el hijo? Nuestro hijo es, queridos hermanos, nuestra nación, porque nosotros vamos formando la nación. Es como tu hijo, que le vas formando y le vas educando a la nación. Tu hijo es en tu familia, tu propio hijo también, si querés, pero los principios y valores con los que vos le vas educando a tu familia. Tu hijo es tu capilla, tu hijo es tu iglesia, tu hijo es tu empresa, porque de la naceas y navea. ¿Y cómo va a ser ese hijo? Bueno, en un momento aquí descubrís que tiene epilepsia, que tiene una enfermedad, que entonces no está bien, que no está sano. Y está muy mal, lo mismo que digamos nuestro país, y está muy mal. La corrupción, en los tres poderes es impresionante. Uno en Biguay del otro. Y entonces, evidentemente, está muy mal. Y creo que esto no hace falta ni que yo diga tanto, ¿verdad? Porque todo el mundo sabe, todo el mundo lo ve y todo el mundo se da cuenta. Entonces ahora tenemos que, del Shi'on, tenemos que pasar a la respuesta de Jesús. Miren lo que Jesús le dice después de que este señor, este hombre que se acerca, le dice: yo ya le llevé a tus discípulos, pero no lo pudieron sanar. Dicatú y la ñamongüera lleva con la ñaneneta. Dicatú y la ñamongüera, la ñane familia. Dicatú y ñamongüera a estos hijos que están en la droga. Dicatú y la ñamongüera, gochemena, coa y que esto, aquello, no sé, la misa, ¿sabe? Muchos defectos. Pongan ustedes la lista. Este que es avaro, que es tacaño, que no le paga el sueldo a sus empleados en justicia. Estos que son patrones y le tienen aquí a las empleadas que le traen no sé de dónde, ya de Pané, Pacaraí, hay muy bauerú. Ni sueldo mínimo no paga ellos, a pesar de que hay una ley, ¿verdad?, que dice que tenemos que ser justos, etcétera, con eso. Bueno, en fin, está la problema en Yaguarecó. Y entonces dice: yo le llevé a tus discípulos, pero no lo pudieron sanar. Tus discípulos, ¿quiénes son los discípulos? Y somos todos nosotros, la comunidad, queridos hermanos. Y los que tenemos más poder, porque el Señor nos va a pedir más cuenta, los que tienen sobre todo una responsabilidad en guiar y llevar adelante una institución. Entonces ellos no pudieron sanar al país, no pudieron sanar. ¿Por qué? Y porque hacen leyes corruptas, o mejor dicho, pueden hacer leyes que correspondan o que respondan, mejor dicho, a intereses mezquinos de personas que les pagan así concretamente. Justicia a ese que le paga.
Eñe pone una eru ave, eru tanto, anda, igual nieve, ave, en otros colores verdes estamos hablando, ¿verdad? Queridos hermanos, y esto es el pan nuestro de cada día, lastimosamente. Entonces, yo les llevé a esta gente, que supuestamente son los que tienen que curar a mi nación, y no lo pudieron sanar. No lo pudieron sanar. Desde la dictadura que decimos que estábamos tan enfermos, vinimos ¿verdad? Que vamos a sanar, vamos a salir. Y va a ver, ñandera se ve, con tuya metástasis, malo y con Andrés. Entonces Jesús, por eso es que le responde y se pone así bravo Jesús con nosotros hoy. Generación ahí hoy en día. País incrédulo, país perverso. ¿Hasta cuándo yo voy a estar con ustedes aquí? Predicando misas en Caacupé, homilías durante la fiesta de mi madrecita, la Virgen de Caacupé, nos dice Jesús. ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Pero bueno, hay la tercera partecita, una esperanza. Y ahí es donde el Señor nos enseña, queridos hermanos, para poder sanar nuestra familia, nuestra vida, salir de todas estas dificultades que tenemos. Tiene que haber verdaderamente una revolución del alma, una revolución del espíritu, una revolución en el corazón del hombre. Jesús increpó al demonio. Jesús entonces aquí verdaderamente le dice al demonio, sal de aquí, sal de aquí. Ya ema iba ahí a la reya poinan de cara y Satanás, aquí en esta familia, aquí en este pueblo, aquí en esta gente, con esta gente tan buena, porque y buena con la ñana gente. Si uno le da oportunidades, queridos hermanos, ciertamente que vamos a ser sanados. Y es Jesús. Tenemos que volver al Señor. Y entonces, ahora viene la última parte, y esta es la pregunta que tal vez nosotros podemos hacernos, ¿verdad? Ellos cuando están en privado le dicen a Jesús, ¿por qué nosotros no pudimos expulsarlo? Ana Pepe o me ponen de veñan de ya la respuesta. ¿Saben por qué? Porque ustedes se han alejado de mí. Por eso es que son ladrones. Por eso es que ustedes buscan solamente su provecho. Por eso es que no le interesa el hermano. Por eso es que no le interesa la demo, es decir, el pueblo, la gente. Nada le interesa. Lo único que le interesa es su bolsillo, sus intereses, su Nepo Baby y todas esas cosas. Vea la ven interesada. Y entonces dice, ustedes tienen poca fe. Tener poca fe, la palabra fe se dice amén en hebreo, en la Biblia. Amén. Ustedes Yetu uveñan de yara ese con la amén. Cierto, certeza. Ayetu undereñan de yara a pechaño y te diga tú con los valores y los principios tuyos. Vamos a poder sanar a este epiléptico, o mejor dicho, a este niño, o mejor dicho, a este hijo nuestro. Porque nuestra nación es nuestro hijo, nuestra familia es nuestro hijo, nuestra empresa es nuestro hijo. Somos nosotros quienes le damos vida a este hijo. Que así sea. Que así sea.